Inclinando nuestro rostro, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, gracias le damos, Señor, en esta tarde, primeramente, Señor, porque nos permite estar aquí un día más, Señor, para alabar y glorificar su santo nombre, Señor. Gracias, Padre, porque nuevas son sus misericordias, Señor, y sus maravillas cada mañana, Señor. Gracias por mis hermanos que ya están aquí, Señor. Estamos, Señor, los que debemos de estar, Padre, y también por los que están conectados, Padre. Bendice grandemente sus vidas. Te pido en esta hora, Señor, que sea usted, Señor, el que use mis labios, Señor, que sea usted hablando a través de mí, Padre. Todo esto te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien daremos por siempre toda la honra y toda la gloria. Amén. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. En esta tarde, hermanos, vamos a hablar de la fe. Amén. Dice que la fe, hermanos, es una palabra muy corta, sencilla de pronunciar, pero muy difícil de encontrarle una definición. La fe expresa una fuerte convicción que trasciende más allá de esta vida y que nos proyecta a la eternidad y que está fundamentada en las enseñanzas y obras de nuestro Señor Jesucristo. La fe, mis hermanos, es la seguridad de nuestra salvación que descansa no en lo que nosotros podemos hacer, sino en lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. La fe es la esperanza que abraza al pecador, arrepentido, que huye del infierno. La fe es la llave que nos abre la puerta a la familia de Dios y por lo cual heredamos promesas grandes. La fe es contada entre las 9 características del fruto del Espíritu. La fe es considerada un arma defensiva en la armadura del cristiano y representa el escudo con el cual podemos apagar los dardos del enemigo. La fe constituye un regalo de Dios y es contado entre los 9 dones del Espíritu Santo, a través del cual podemos ver la mano de Dios moverse aún en medio de las más difíciles circunstancias. Y en general, la fe es el medio por el cual podemos agradar a Dios. La fe es tan importante en la vida de los cristianos, ya que si bien es cierto, es un don, un regalo de Dios, también es una virtud que debe alimentarse con el fin de crecer en ella. Entonces, hermanos, esta noche vamos a hablar de la fe y para eso, hermanos, vamos a Hebreos 11:1. Creo que ya todos nos sabemos el versículo, amén. Dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén. Dice, entonces, hermanos, vamos a ver 3 puntos, hermanos, de lo que es algunas definiciones de la fe. El número 1, hermanos, es la fe, que es nuestra verdadera garantía. Dice en el versículo, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hermanos, así como nuestra vista física es el sentido que nos da la convicción, es decir, el convencimiento de lo que podemos ver, la fe es el sentido que nos da la convicción del invisible mundo espiritual. La vista física, hermanos, produce el convencimiento o nos da la evidencia de las cosas visibles. La fe, hermanos, nos permite ver lo invisible. La palabra certeza, mi hermano, que también se traduce a sustancia y se deriva de la misma palabra griega que se traduce imagen misma. La fe descrita aquí requiere la convicción más sólida que se pueda tener. Es la seguridad dada por Dios en el presente sobre una realidad futura. Es inconmovible. Esto quiere decir, mi hermano, que no se altera con el tiempo. Hermano,
Hermanos, esto quiere decir que sin fe es imposible que obtendremos lo que tanto deseamos. La fe es nuestra única garantía que nos asegura que recibiremos lo que le pedimos al Señor. Le pedimos, sin fe, mis hermanos, no hay garantía de nada, y por eso Santiago decía en Santiago 1:6. Dice Santiago 1:6, hermanos, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. Hermanos, cuando nosotros vamos a pedirle algo al Señor, hermanos, tenemos que hacerlo sin dudar. Tenemos que hacerlo viendo que Él ya nos contestó, que Él ya nos lo dio, que Él ya lo hizo. Amén. El punto número 2, hermanos, dice que la fe es llamar lo que no es como si fuera. Es pues la fe, la convicción de lo que no se ve. En segundo lugar, hermanos, la fe es la seguridad de lo que no se ve. Es tener la certeza de lo que se piensa o de lo que se siente. Es llamar las cosas que no son como si fueran. La fe verdadera no se basa en evidencias, sino en la seguridad divina, y es un regalo de Dios. Mi hermano, yo escuché con un predicador que decía que si tenemos la sustancia frente a nosotros, frente a nuestros ojos, es decir, como en esta botellita de agua, ¿verdad? Usted está viendo el agua aquí, ¿verdad? Aquí tiene la evidencia ante sus ojos, usted la está viendo. Entonces él decía, si tú tienes la evidencia ante tus ojos, si tú lo estás viendo, entonces ¿para qué nos sirve la fe? La fe, hermanos, es lo que no podemos ver, lo que no estamos viendo. La fe no se puede ver ni tocar. Entonces esa es la verdadera fe que debemos de tener, hermanos, lo que no podemos ver. La fe, mi hermano, no es una simple creencia. La fe es una disposición de creer, de confiar y de aferrarse, como decía Pablo en Romanos 10:11. Vamos, si me quieren acompañar, hermanos, vamos a Romanos 10:11. Dice, pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Si usted cree, mi hermano, el Señor no lo va a dejar avergonzado. Si usted cree que Él le puede hacer el milagro, mi hermano, si usted tiene fe, el Señor lo va a hacer. Amén. Dice, hermanos, quiero platicarles esto pues no creo que muchos lo sepan, ¿verdad? Porque casi nunca he dado este testimonio, pero el Señor me puso en mi corazón que lo diera hoy. Nosotros teníamos una casa muy bonita, bien grande, tenía 7 cuartos, 3 baños, la sala, como la cocina, estaba toda bardeada, muy bonita la casa. Eso fue antes de que yo viniera aquí a Benecer, hermanos. El Señor nos la quitó la casa. Yo no entendía por qué. En ese entonces yo todavía no venía aquí a la iglesia. Yo no entendía por qué, pero como quiera yo cuestionaba a Dios y yo le decía, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué no la quitaste? ¿Por qué? Pues el Señor tenía su propósito, hermanos. Fue cuando yo empecé a venir después, como 2 años después de eso, yo empecé a venir aquí al templo de Benecer. Y el Señor tenía su propósito, hermanos, porque en esa casa, hermanos, era muy bonita y lo que usted quiera, pero en esa casa yo llegué hasta practicar brujería. Y el Señor me sacó de ahí con un propósito. Yo no lo podía entender en ese entonces porque yo ni siquiera venía a la iglesia. Pero el Señor ya con el tiempo me lo empezó a mostrar. A lo que voy, hermanos, es que puede durar mucho tiempo tu petición, lo que tú le estés pidiendo a Dios, hermanos, porque cuando yo empecé a venir a la iglesia, yo todavía le decía al Señor, Señor, ¿con qué propósito me quitaste esa casa? O sea, ¿por qué? Muéstramelo, Señor. Yo le decía al Señor que me lo mostrara, hermanos, y el Señor me lo mostró, porque me dijo que ese lugar pues ya era de perdición. O sea, ya yo estaba en lo peor cuando vivía en esa casa. El Señor me sacó de ahí, hermanos, y ahora 15 años después pasaron. Yo cuando oraba al Señor, yo le decía, Señor,
¿por qué no haces que me regresen el dinero de esa casa, Señor? ¿Por qué no me regresan la casa si ya la pagamos toda? Porque como quieran que el Señor me quitó esa casa, yo tuve que seguir pagando la casa hasta que terminamos de pagarla toda. Yo le decía, tú eres el Dios de lo imposible, Señor, ¿por qué no lo haces? ¿Por qué no me regresas el dinero de esa casa? ¿Por qué no me regresan la casa si yo ya la pagué toda? Y pues a veces uno piensa, hermanos, que el Señor no te escucha porque tú quisieras que el Señor te contestara todo en un momento. Pero a veces dices, Señor, no me escuchas o ¿por qué no me contestas? Pero ahí donde el Señor está en silencio, hermanos, está trabajando contigo. Yo le decía eso al Señor, hermanos, y le decía, pasaron los años, hermanos, y yo pues no pasaba nada con esa casa, sino que ya después yo cambié mi oración y yo le decía, Señor, pues yo ya no le decía nada de la casa esa, pero yo le decía, Señor, yo quisiera que tú me dieras una casa. Pienso que fue una injusticia lo que hicieron conmigo cuando me quitaron esa casa, Señor. Yo quisiera que tú me dieras una casa, Señor, pero una casa donde yo ya no tenga que pagar nada. Que me des la casa y que yo me meta ahí, pero que yo ya no tenga que estar pagando mes con mes, Señor. Hermanos, pues como les digo, el Señor después de 15 años de que nos quitó esa casa, el Señor contestó para la honra y gloria del Señor, se los estoy diciendo, hermanos. El Señor, unos de aquí, muchos de aquí están de testigos, hermanos, que el Señor en un mes, hermanos, lo que en 15 años yo le estuve pidiendo y pidiendo y pidiendo, hermanos, el Señor en un mes me lo dio. Ahorita, hermanos, no podrá ser la casa más grande que me dio, hermanos, pero para mí es la mejor, la más bonita, porque ahí reina el Espíritu del Señor, porque el Señor me lo dio, hermanos, y yo estoy bien agradecida con Dios. Entonces, hermanos, a lo que yo voy con esto, hermanos, es que si usted tiene alguna petición con el Señor, hermanos, no se canse, hermanos, tenga fe, tenga la visión, usted haga como que ya lo está viendo, usted mire lo que ya está hecho, porque así yo lo empecé a visualizar, hermanos. Ya lo que voy con esto es que a lo mejor tú dices, está tardando mucho, a veces así tarda, hermanos, pero la promesa del Señor llega. Es como el jueves nos decía el pastor y me lo confirmó porque yo ya tenía eso anotado en mi cuaderno, de la mujer del flujo de sangre, hermanos. ¿Cuánto tiempo duró ella para que el Señor le diera su milagro? 8 años. Del paralítico, hermanos, ¿cuánto tiempo duró él para que el Señor le diera su milagro? 38 años, hermanos. En mi caso fueron 15 años, hermanos. Pero el Señor, lo que tardó en 15 años, el Señor en un mes lo hizo, mis hermanos. Y me dio la casa y yo ya no tengo que pagar nada porque mi casa, gracias al Señor, ya está pagada. Amén. Entonces, mis hermanos, en esto consiste la verdadera fe, en creer al 100%, hermanos, a Dios, sin tener la más mínima duda en nuestro corazón, estando completamente seguros de la fidelidad de Dios. Jamás nos fallará, hermanos. En ocasiones nos falla nuestra fe, porque a veces sí nos quedamos como que, Señor, pues ¿cuándo, Señor? ¿Y cuándo? Y a veces tu fe empieza a disminuir, hermanos, y a veces tu fe empieza a fallar, hermanos, pero Dios nunca falla. Amén. Entonces, hermanos, si nos atrevemos a creer, a tener fe, podemos experimentar grandes cosas en nuestra vida. Por ello, nuestro Señor Jesucristo exhortaba a sus discípulos a tener fe, como nos dice en Marcos 11:22. Dice en Marcos 11:22, hermanos. Respondiendo, Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Hermanos, el Señor nos pone este ejemplo
Dios es el Dios de lo imposible. El punto número 3, mi hermano, es la fe nos extiende al futuro a conquistar grandes promesas. Esto quiere decir, mi hermano, que para el que cree nada le es imposible. Y la fe nos extiende al futuro a conquistar grandes promesas sin importar lo imposible que éstas parezcan. Dice, mis hermanos, que la fe permitió salir adelante a personas en el pasado, porque ellos alcanzaron buen testimonio. Dios mismo, mis hermanos, da testimonio a favor de estos santos y confirma que vivieron por fe. Todos los grandes ejemplos, hermanos, que vemos en la Biblia tenían diferentes circunstancias y tenían diferentes personalidades, pero todos, hermanos, todos tenían una cosa en común, y esa era la fe en Dios. Se dice, hermanos, que también se desanimaban en aquel tiempo, hermanos, y también necesitaban escuchar testimonios de fe para salir de su desánimo, así como nosotros, hermanos, necesitamos escuchar testimonios de fe para salir adelante, hermanos, para que nuestra fe crezca. Por eso yo siempre les digo, mis hermanos, les animo a que siempre cuando tengan un testimonio, que lo digan, hermanos, que los pongan, porque así nuestra fe aumenta y aumenta más. Porque nosotros, hermanos, oyendo los testimonios podemos decir, pues si lo hizo con ella, si lo hizo con él, ¿por qué no lo puede hacer conmigo? En Génesis 1:3, hermanos, nos dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Por la fe, hermanos, entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra. Sucedió cuando dio Dios la orden de que sea la luz, como lo explica el salmista en el Salmo 33, del 6 al 9. Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar, él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Entonces, hermanos, nosotros, hermanos, no podemos ver, nosotros no pudimos ver cuando el Señor hizo la creación, ¿verdad? Nosotros no vimos cuando el Señor hizo los cielos, la tierra y todo lo que en Él creó, hermanos. Nosotros no lo vimos, pero por fe, hermanos, nosotros lo creemos. Nosotros creemos que Él fue el que lo hizo. Ahora, hermanos, veamos unos testimonios de fe. Abel, por medio de su fe, fue inmortalizado como justo. Enoc fue uno de los hombres misteriosos del Antiguo Testamento que se menciona solamente en esta palabra como el hombre que caminó con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Noé era un hombre que obedecía a Dios sin cuestionarlo y por medio de su fe condenó al mundo y fundó uno nuevo. Abraham, por fe, obedecía contra todo pronóstico para dejar todo un legado, y por la fe ofreció a su hijo amado Isaac, creyendo que Dios tenía el poder de levantarlo de entre los muertos. Sara, por la fe, dio a luz un hijo siendo estéril y de edad avanzada. Y así, hermanos, hay muchísimos testimonios en la Biblia, hermanos, de hombres y de mujeres que caminaron con fe. Y así también, hermanos, aquí en la tierra hay muchos testimonios de fe. Y como les decía, hermanos, por eso es bien importante que demos nuestro testimonio de todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos, para poder animar a las demás personas. Hermanos, quiero decirles que en los últimos meses he pasado por varias luchas y varias pruebas, hermanos. Como recuerdan, a mi hijo le dio el COVID, ¿verdad? Y duramos como casi 2 meses encerrados, hermanos. Fue algo tan tremendo que yo no se lo deseo a nadie. La partida de mi esposo, hermanos, problemas económicos,
la enfermedad de mi papá. Y cuando mi papá estaba enfermo, hermanos, yo tenía fe. Yo le decía a mi mamá que yo confiaba en que Dios, si Él quería y si era su voluntad, el Señor lo podía levantar de ahí de donde estaba. Entonces, cuando ya mi papá falleció, hermanos, yo le decía a mi mamá, pero mi fe no termina aquí. Le decía, mi fe sigue adelante porque ahora mi fe es más grande, porque yo sé que un día lo voy a ver con el Señor. Porque gracias al Señor que me permitió de que antes de que Él falleciera, hermanos, darle el plan de salvación a mi papá. Y gracias al Señor que mi papá fue salvo. Y gracias a eso, hermanos, yo tengo fe en que un día yo lo voy a volver a ver con el Señor. Hermanos, es bien fácil tener fe cuando todo está bien, cuando estamos pasando, cuando no tenemos problemas, cuando todo está bien, es bien fácil tener fe. Pero la verdadera fe, hermanos, la verdadera fe viene cuando estamos pasando por un proceso. No sé si usted recuerda, hermanos, cuando estaba niño y jugaba que te vendaban los ojos y te agarraban de la mano, ¿verdad? Tú confiabas ciegamente en el que te agarraba de la mano cuando te llevaban. Tú confiabas en esa persona. Entonces, hermanos, ¿cuánto más no hemos de confiar en Dios, hermanos? Cuando le entregamos nuestra vida y dejamos que sea Él quien guíe nuestros pasos. No sé cuál sea esta promesa, hermano, que estás esperando, o esa bendición por la que estás orando. Pero déjame decirte en esta noche, hermano, que Dios ya está trabajando en ella. Y aunque tú no veas nada, hermanos, recuerda que Dios lo ve todo. Él sabe lo que te conviene, hermanos. Solamente confía y déjate llevar por Él, hermanos. El Señor tiene su tiempo, hermanos, y el tiempo del Señor es perfecto. El Señor no es hombre para que mienta, hermanos, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así es de que tú ten fe en Dios, hermanos, y todo por lo que tú has estado orando, todo por lo que tú le has estado pidiendo al Señor, en su tiempo Él te lo va a conceder. A veces puede tardar, hermanos, como te digo, años, pero la promesa llega, hermanos. La promesa llega y se los digo por lo que pasó con mi hijo Juan cuando estaba en la cárcel, hermanos. No sé si ustedes recuerdan una vez que vino un profeta a predicar aquí al templo, y él estaba diciendo las cosas que el Señor le decía, ¿verdad? Entonces dijo, aquí hay una persona que tiene un hijo en la cárcel. Dijo, córrele, ven para acá. Dijo, el Señor te tiene algo para ti. Yo todavía, hermanos, no esperé ni que él terminara de decir cuando yo ya estaba aquí enfrente, hermanos. Y me dijo una hermana por ahí, si no pasaba yo te iba a dar una patada para que pasaras. Pero yo ya estaba aquí enfrente, hermanos. Entonces me dice, el Señor ha visto tu sufrimiento, el Señor sabe todo lo que tú estás sufriendo y el Señor ya te trae tu recompensa. Tu hijo para marzo va a salir de la cárcel, de ahí de donde está. Y para la honra y la gloria de Dios, mi hermano, mi hijo salió en marzo. Y yo desde ese día que él me dijo, hermano, yo lo visualicé, yo tuve fe, yo lo miraba. Cuando cantábamos el canto de alaba a Dios, hermanos, yo miraba a mi hijo que salía de esas puertas y que, como dice el canto, Dios abre puertas que nadie puede cerrar, hermano. Yo lo miraba que él salía y que él ya no regresaba. Así usted, mi hermano, agárrese de esa visión que usted tiene, agárrese de la promesa del Señor, hermanos, porque el Señor en su tiempo lo va a cumplir, amén. Entonces, mi hermano, confiar en Dios es caminar por fe y no por vista, amén. Esa es la palabra que el Señor me ha dado en esta noche, hermanos.